Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo 26 de octubre, 30º del tiempo ordinario, ya vamos terminando este mes de octubre, mes del Rosario, que hemos ido viviendo con el Domum como gran centro de este mes. En el Evangelio de este domingo, la parábola del fariseo y el publicano, dos maneras de presentarse ante Dios. El fariseo, que no miente, pero tampoco dice toda la verdad de sí mismo, un poco arrogante, gracias que no soy como los demás, con una media mirada de los demás, fijándose solo en los defectos, y el publicano, que era un recaudador del impuesto romano, con todo el corazón humilde y transparente ante Dios. Por eso dice Jesús que fue el publicano el que bajó justificado, un término muy hermoso que hace referencia justificado a poner todo en orden según el querer de Dios. Pues seguramente los dos llevamos en el corazón, fariseo y publicano. Pedimos que nuestro corazón sea, como el Señor lo ensalza, como el del publicano, un corazón humilde y transparente. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y como decía, terminamos este mes de octubre, mes del Rosario, pero que comenzaba con una fiesta pues importante, que es la fiesta del gran San Francisco de Asís. Y esta fiesta pues ha marcado también una jornada que marcó el Papa Francisco de oración por el cuidado de la creación, en fin, toda la espiritualidad que ya desde San Francisco de Asís nos viene con ese famoso cántico de las criaturas de amor y de cuidado por la casa común que llamó el Papa Francisco la creación. En Pamplona tenemos la presencia franciscana en la parroquia de San Francisco de Asís y hoy está con nosotros su párroco, Padre Luis Domingo. Buenos días, Padre Luis. Buenos días, Alfredo. Bueno, comenzamos el mes con San Francisco de Asís, que es un santo con mucho renombre, pero por si alguno quizás ha leído poco de su vida o sabe poco, en unas pinceladas, ¿quién era San Francisco de Asís? San Francisco de Asís fue un joven de Asís, una ciudad de Italia, ¿verdad?, que en un principio tenía un futuro humano y social pues favorable. Era hijo de un comerciante, de Pedro Bernardone, allá en el siglo XIII, estamos hablando de 1200, ¿verdad?, 1209, 1200 y algo. Y pues un joven pues de su tiempo, un poco yo creo como todos los jóvenes, pues idealista y con ganas de vivir, ¿verdad? Cuando uno es joven tiene más ganas de vivir que cuando uno es mayor, ¿no? Y entonces pues con grandes ideales de hacerse pues notable, de buscar pues una condición social pues relevante, quería pues tener un título nobiliario, hacerse caballero, nombrarse caballero, ¿verdad? Y ese era el joven Francisco de Asís, alegre, pues jovial, con dinero, porque su padre era un comerciante rico, un poco como jefe de la juventud de Asís, digamos. Pero estas circunstancias de la vida, por las que todos pasamos, yo creo, pero bueno, en él fueron un poco más fuertes, pues le hicieron cambiar, un poco, casi podemos decir de la noche a la mañana. Bueno, 2 años, no sé si es mucho o poco en la vida de una persona, ¿verdad? No mucho tiempo. 1 año en la cárcel, se pelearon los de Asís con Perusa, y claro, Perusa es más que Asís, bueno, que no me oigan aquí los de Asís, ¿no? Pero Perusa, pues claro, es Perusa, ¿verdad? Total, que le hicieron prisionero allí en la cárcel de Perusa, que fíjate, en el siglo XIII, una cárcel, lo que sería, ¿verdad? Total, que eso le marcó mucho, eso le cambió la vida, pues porque pues, cogió alguna enfermedad, ya su padre pagó el rescate, volvió a casa, bueno, se recuperó, pero no se recuperó, bueno, yo qué sé. Ahí hubo un corte biográfico muy importante, de modo que cuando se fue para Spoleto, bueno, iba hacia la Puglia, hacia el sur de Italia, pues eso, a juntarse con el ejército del emperador, pues tuvo un sueño, el sueño de Spoleto le llaman las biografías, un sueño que no sabemos muy bien. Bueno, él relata el sueño diciendo que se le apareció un personaje importante diciéndole: Francisco, ¿quién te puede dar más honra, honor, dinero y fama? ¿El amo o el siervo? Francisco no era tonto, era listo, muy listo. Y dijo: pues ¿qué me va a dar? Pues más el dueño que el siervo. Y entonces dice que la voz le dijo: pues regresa a tu ciudad
y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Se te dirá lo que tienes que hacer. Y eso cambió la vida de este joven Francisco, traumáticamente, porque su padre se opuso terriblemente a ese nuevo camino que emprendía Francisco, porque le quería y era un joven pues extraordinario, ¿no? Y el Francisco pues empezó a dar dinero a los pobres, repartía las telas, bueno, un lío con el padre, un momento histórico trágico de la vida de Francisco fue la ruptura con su padre. Ya sabes, esa famosa frase, en adelante no llamaré padre a Pedro Bernardone, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Ese fue Francisco. Ese fue el buen hombre que rompió con todo, con su historia, con el movimiento social del dinero y de los comerciantes, con su propia historia, y en las afueras de Asís, pues, meditando, buscando, reflexionando, pues entró en la famosa capilla de San Damián, iglesia de San Damián, que tú ya conocerás y la gente conocerá, ¿no? Es una iglesia preciosa, en ruinas. Bueno, había capillas, ¿verdad? Fue alrededor de la ciudad de Asís, como nuestros pueblos, ¿no? Yo era joven, tú eres joven todavía, yo era joven, teníamos capillas por ahí cerca de mi pueblo y algunas estaban cayéndose y tal. Y entonces pues Francisco iba allí, se retiraba y encontró esa imagen del Cristo de San Damián, que es uno de los Cristos más reproducidos. Yo digo, yo soy franciscano en todos los sitios, en cualquier iglesia, voy a la tuya seguramente y me encuentro, la tenemos. Un Cristo de San Damián, ¿no? Pues dice la historia, y él mismo dice, que en esa situación de búsqueda, de sufrimiento, de aislamiento, tuvo que ser una experiencia terrible, ¿no? De soledad, de ¿qué hago yo? Pues el Cristo le habló, se puso allí de rodillas y dice que oyó una voz que salía de los labios del Cristo de San Damián, ese icono precioso que es Cristo muerto pero resucitado, ¿verdad? Está resucitando, quiero decir. Y que le decía: Francisco, vete y repara mi iglesia, porque como ves, amenaza ruina. Eso le cambió mucho y eso está unido al tema de los leprosos. También es muy importante en Francisco de Asís. Bueno, ya he dicho antes que era pues de corazón generoso y que daba dinero a los pobres y tenía una sensibilidad grande. Pero ahí hubo un acontecimiento también muy señalado en la biografía de San Francisco, que fue el encuentro con el leproso. Claro, a nosotros se nos hace difícil situarnos en la realidad de los leprosos de la edad antigua, ¿verdad? Bueno, el tiempo de Jesús y bueno, hasta hace 4 días. Yo he conocido todavía la leprosería de Trillo, en Guadalajara. Estuve allí de joven alguna vez. Pero claro, siglo XIII, imagínate lo que era aquello, ¿no? Antigüedad, estigmatizada, ¿no? O sea, una enfermedad odiada, y los pobres enfermos condenados a muerte en vida, o sea, no podían entrar en las ciudades, no podían tener contacto con la gente, se morirían pues de todo, ¿no? Y Francisco pues tenía un horror tremendo, claro, un joven, imagínate, elegante, bien vestido, ¿no? Como era él, leprosos iba a estar todavía con algún pobre que le diera un pedazo de tela bien. Y dice la historia que después de ese encuentro con el Cristo de San Damián, yendo por el campo, pues se encontró con un leproso y en vez de escaparse, huir o lo que sea, ¿verdad? Como hacía anteriormente cuando iba en caballo por la campiña de Asís, pues se escapaba en cuanto los veía de lejos, pues que se acercó al leproso, le dio un abrazo y eso le transformó interiormente. Dice que lo que antes era para mí amargura se me convirtió en dulcedumbre de alma y de cuerpo. Dulcedumbre, me voy a hacer besar a un leproso. Se convirtió en dulcedumbre. Una cosa tremenda, tremenda, porque es que, claro, ser un joven ambicioso, un narciso, digamos, psicológicamente, a dejarlo todo y encontrar a Cristo y verlo en el pobre y al pobre de Cristo, ¿y eso cómo puede ser, no? Y eso, pues ya está. Historia de San Francisco con eso, que fue el comienzo. Pues ya está todo dicho. Ahí está toda la base de lo que los franciscanos vivís, claro, ¿no? Bueno, esa es otra pregunta. Esa es una pregunta. Luego un encuentro con Cristo, en el pobre, en el hombre. La fraternidad. Fraternidad universal. En el hombre. Claro, Francisco era un hombre muy sensible, pues que me diría yo muy creativo, ¿verdad? No sé si habría estudiado, estudiaría en la Catedral de Asís, probablemente sí estudió, vamos.
pero bueno, pues una sensibilidad, una creatividad, un humanismo tremendo, en el siglo XIII todavía, ¿verdad? Pero bueno, entonces desarrolla toda su personalidad en ese ámbito del amor al necesitado, al pobre, y después desde ahí, pues no sé, con esa sensibilidad suya y ese humanismo pues que le brotaba a raudales, pues con el tema de la creación. Estamos celebrando ahora, ¿no? Sabrás, en 1225 compuso, un año antes de morir. El año que viene celebraremos los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ¿no? 2026. Pues un año antes, en 1225, redactó un texto, ya lo has dicho tú al comienzo, El Cántico de las Criaturas, que es una obra literaria impresionante, maravillosa, ¿no? Y rezada por todo el mundo. Sí, espectacular. Muy bien, vamos a continuar hablando de San Francisco y de los franciscanos y de esta parroquia San Francisco de Asís, pero vamos a ver este vídeo del Evangelio de este domingo. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos teniéndose por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Seguimos en nuestro programa hablando de San Francisco de Asís, Luis, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís de Pamplona. Hemos hablado de, bueno, las grandes bases de la vida de San Francisco de Asís que desembocan en las grandes ramas franciscanas y tantos franciscanos y tanta espiritualidad franciscana. Presencia vuestra de los franciscanos en Pamplona, ¿cuándo comienza? Pues muy pronto, la verdad, muy pronto, ¿eh? Es una cosa llamativa. Claro, ya sabes, las grandes figuras históricas y los santos, pues se les atribuyen pues milagros y correrías y presencias. Entonces, pues bueno, pues existe esa leyenda o esa tradición de que San Francisco de Asís peregrinó a Santiago de Compostela y por lo tanto, pues por el camino, ¿verdad?, de Santiago, y que llegó hasta allí. No sabemos, pero claro, no se puede decir tampoco que no, porque si dices a los de Burgos, oye, que no vino, pues se te enfadan y no digamos nada de Santiago. No lo sabemos muy bien porque se puso enfermo. Él dijo que sí, que quería venir de peregrino a Santiago de Compostela y se puso el camino. Entonces, pues fíjate, yo cuando llegué aquí, yo llevo aquí solo 10 años en Pamplona, pues tenía mucha ilusión en conocer Rocaforte, en Sangüesa, Rocaforte. Porque, bueno, en los comentarios nuestros, entre los frailes, los compañeros y tal, pues solíamos comentar a veces eso, ¿no?, que si Francisco de Asís se puso en camino a Santiago, y si llegó o no llegó no lo sabemos, pero si se puso en camino y anduvo algo, probablemente estuvo en Rocaforte, ¿no?, porque todavía se conserva ese eremitorio, al estilo nuestro primitivo franciscano. O sea que fíjate, estamos hablando en Navarra pues de los tiempos de San Francisco de Asís. Pero bueno, como dices, en Pamplona, pues yo creo que pues también muy pronto, en 1230, Fortún Garcés me parece que tiene datado una fecha así, pues ahí en el Bosquecillo, ahí por San Lorenzo, ahí ya se situaron en un primer momento los franciscanos, que después, pues no sé por qué, de jaleos y tal, enfrentamientos pues eclesiales y demás. De aquella época. De aquella época propia, ¿verdad?, de las órdenes mendicantes y el clero y tal. Pues me parece que bajaron a San Pedro, me parece, de abajo, junto al río. Y después, pues al poco tiempo otra vez, pues vinieron a lo que es la plaza de San Francisco de Asís, ¿no?, el monumento de Arcaya, ¿verdad?, que
publicaste tú hace unos días, un 50 aniversario, no sé qué dijiste, ¿no? Esa imagen de San Francisco con el lobo de Asís tan preciosa, ¿no? Ese espacio inmenso, ¿no? de la plaza de San Francisco de Asís, eso debía ser nuestro convento primitivo, que como digo, pues fíjate, siglo XIII, siglo XIV, pues una presencia constante de nuestra orden en Pamplona, pues interrumpida, pues como casi todas las congregaciones y órdenes, por la desamortización de Mendizábal del siglo XIX, y entonces pues desaparecido. Sería un convento precioso, ¿verdad? Y, pues una pena. Y bueno, pues también es verdad que en Navarra y en Pamplona ha tenido una historia larga de presencia franciscana, porque están los capuchinos, ¿verdad? De Carlos III, de San Pedro, ¿no? Somos hermanos, somos primos hermanos, ¿no? Primos hermanos. Las ramas que decías tú, ¿no? Las ramas del sí. tronco de San Francisco de Asís, ahí pues bastante pronto pues hubo divisiones, y bueno, ya sabes, un poco la historia de nuestra orden, como de las otras, yo creo también, pues ha sido la observancia, ¿verdad?, de las reglas y de las disposiciones de los fundadores. El nuestro, como la San Francisco, lo que más quería era ser pobre y vivir la pobreza, cuanto más mejor y más radicalmente mejor, pues siempre hemos tenido problemas, que si más ricos, que más pobres, que si conventuales, que si no sé qué, aquí. Y ahora estamos aquí en Pamplona, fíjate, las tres ramas. Están los capuchinos, en Carlos III y abajo en San Pedro, están los conventuales en Echevacoiz y estamos nosotros. Bueno, divisiones históricas que ahora, pues ¿en qué nos distinguimos? No nos distinguimos en nada, no nos vamos a distinguir, pero bueno. Pues ¿por qué nos juntáis? Ya nos juntaremos algún día. Algún día se juntará. La parroquia, cuéntame la parroquia. Un poco. Bueno, pues entonces esa es un poco la historia de la orden franciscana aquí en Pamplona, en Navarra, y allí por los años 76, 77, pues en nuestra provincia, yo pertenezco a la provincia franciscana de Aránzazu, provincia no quiere decir provincia civil, sino nosotros llamamos provincias a demarcaciones territoriales, ¿no? Provincia de Aránzazu, provincia de la Inmaculada, que es pues casi toda España, provincia de Santiago de Compostela, que es, llamamos a eso, demarcaciones más generales, ¿no? Pues la provincia nuestra de Aránzazu, ahí en Guipúzcoa, pues tenía interés en crear una comunidad franciscana en Pamplona, porque ya estábamos en Olite. Yo estudié la filosofía en Olite, 3 años estuve yo en Olite, en el convento que todavía es nuestro, ¿verdad? Y debajo del castillo, ¿no? Un convento precioso también, con una iglesia preciosa. Bueno, pues estando ahí, yo no sé, el provincial o cómo se le ocurrió, ¿por qué no vamos a hacer un convento y tal en Pamplona? Y entonces, pues por ahí, por los años 77, 78, pues se empezó a hablar, se empezó a estudiar la posibilidad, y el año 80, pues se inauguró la parroquia San Francisco de Asís ahí en Iturrama. Un poco antes, un año y medio antes estuvo en la calle Pedro I, luego estuvo en una bajera, y después ya pues cuando se consiguieron los permisos del arzobispado y demás y tal, pues se creó nuestra parroquia. Pues eso, vamos a hacer ahora los 50 años en 2030, ¿no? De nuestra presencia aquí en Pamplona, en Iturrama, y bueno, pues con problemas de desajustes de planes urbanísticos y de tal, pues no había sitio ya para hacer una parroquia pues al aire libre, vamos, encima, ¿verdad?, de la superficie, y bueno, pues se creó una parroquia subterránea que tiene pues ese inconveniente de las escaleras y una especie de catacumba, ¿verdad?, que es nuestra parroquia, y que empezó a funcionar, como te digo, en esos años, y desde entonces pues ha venido desarrollando una labor evangelizadora que interesante. Es una parroquia sencilla, muy simple, si quieres, ¿verdad? Y ahí pues en medio de ese barrio, pues que quizás no es el más adecuado para nosotros como franciscanos menores y pobres, ¿verdad? Porque Iturrama es un barrio bastante acomodado, ¿no? Pero bueno, pues esas cosas de la historia, de la economía, de las decisiones que se toman por parte de los superiores y tal, pues se creó la parroquia, y bueno, pues ahí seguimos. Yo creo que sigue siendo una parroquia con vitalidad y con vida. Muy bien. Vamos a ver este último vídeo del Evangelio de este domingo. Miramos las apariencias, lo grandioso, lo que quiere hacernos diferentes, lo que nos parece erróneo en los demás. Y miramos poco el interior de las personas.
Estamos más atentos a los fallos que a la disculpa. Quizás si juzgamos a los demás nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Por eso vivimos abiertos al amor, invocando su presencia en todo momento, sabiendo que somos escuchados. Haciendo caso a su palabra, porque Dios nos habla en la vida, en cada situación por pequeña que parezca. Y hablándole a Él. Tu oración siempre es escuchada. Ya no nos queda nada de programa, pero bueno, una despedida, Luis, de, bueno, que puedas definir la parroquia, nos quedan 3 minutos, pero que puedas definir la parroquia en una palabra. Muy bien, Alfredo, pues yo soy heredero de una historia, claro, yo no llevo más que 10 años aquí, entonces yo recojo lo que otros han sembrado. Entonces yo diría que nuestra comunidad parroquial pues está caracterizada por diversos grupos de fieles y de parroquianos que han vivido unos procesos de catecumenado desde los años 80, de que estamos remitiéndonos a muchos años, y que les ha alimentado a través del tiempo, de los años, y que, bueno, pues no todos, ni mucho menos, porque claro, estamos en horas de dispersión, pero que se mantiene pues con un interés y con un deseo grande de formación, de alimentarse de la palabra de Dios y de la espiritualidad. Entonces yo diría que es una comunidad, un poco como solemos decir también todos, tú también dirás, comunidad de comunidades. O sea, somos un grupo que está formado por pequeños grupos en torno a la Biblia, a la espiritualidad, a la acción social, a diversas inquietudes, ¿verdad?, mayores, de gentes distintas, de la ecología. Y bueno, pues con sus diferencias y con sus particularidades de cada uno, con la dificultad que tiene a veces pues ser distintos, ¿verdad? No es fácil unirse cuando las diferencias están presentes, pero yo creo que bueno, pues forma un grupo, una comunidad en torno a Jesús, con ese deseo de vivir lo franciscano. Estos años estamos viviendo estos centenarios y yo les insisto, a ver, hermanos, hermanas, conocemos a San Francisco, vamos a conocer a San Francisco, que San Francisco es el que nos lleva a Jesús, que tenemos que parecernos a Él y que nos lleva a Jesús, ¿no? Y con ese interés y esa ilusión, pues estamos manteniéndonos ahí delante. Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros y que todo el trabajo de los franciscanos en esa parroquia dé mucho fruto. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Alfredo, vosotros. Pues nada más, con esta buena impronta de San Francisco de Asís y de la labor de la parroquia, nos despedimos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.